Si estás viendo esto en miércoles, pon muchísima atención, porque Florence Scovel Shinn decía que no hay coincidencias. Y lo que te voy a revelar ahora va a cambiar por completo la forma en que materializas tus deseos. Florence hacía lo opuesto de lo que todos los instructores espirituales te enseñan sobre la manifestación. Mientras que ellos te dicen que cualquier día es bueno, Florence rechazaba las solicitudes de sus clientes los lunes, los martes, los jueves, los viernes, los sábados y los domingos. ¿Por qué? Porque ella descubrió algo que las escuelas esotéricas han mantenido oculto durante siglos. ¿Alguna vez has intentado atraer algo importante a tu vida y simplemente no ha sucedido? Lo intentaste una y otra vez, cambiando las palabras, aumentando tu esperanza, visualizando con más intensidad. ¿Y aún nada? Tal vez el problema no seas tú. Tal vez sea el día que elegiste. Y esto no es una superstición New Age. Es mecánica espiritual que Florence descifró en un manuscrito de 1918, que casi fue destruido. Así que prepárate, porque en los próximos minutos vas a descubrir por qué tus manifestaciones pueden estar siendo bloqueadas por el calendario. ¿Por qué el miércoles tiene una vibración energética 7 veces más receptiva que los demás días? ¿Y por qué Florence anotó en su bitácora personal, el 15 de marzo de 1922, algo que nunca publicó en ningún libro? Una frase de 9 palabras que lo cambia todo. Pero antes de revelártelo, necesitas entender el contexto. Porque si no entiendes el descubrimiento de Florence, vas a usar esta verdad del modo equivocado y vas a atraer exactamente lo opuesto de lo que deseas. Estamos en 1918. La Primera Guerra Mundial está terminando. Florence estaba en Nueva York atendiendo a una clienta llamada Guadalupe, una viuda que lo había perdido todo. El dinero se esfumó. La casa estaba hipotecada y tenía 3 hijos pequeños. Guadalupe había intentado todas las afirmaciones de Florence durante 8 meses. Nada funcionaba. 0 resultados. Florence podría haber renunciado a su clienta. Podría haber dicho que la esperanza de Guadalupe era débil, pero Florence no hacía eso. Ella investigaba. Y fue investigando el caso de Guadalupe que Florence descubrió el patrón oculto. Guadalupe hacía sus afirmaciones todos los domingos por la mañana. Después de ir a misa, parecía perfecto, ¿cierto? Día sagrado, vibración elevada, momento de conexión espiritual. Pero no funcionaba. Y Florence se dio cuenta de algo extraño. Otros 12 de sus clientes tampoco tenían resultados. Y todos hacían sus afirmaciones en domingo. ¿Coincidencia? Florence no creía en coincidencias. Ella creía en patrones divinos. Así que Florence tomó su bitácora de atendimiento de los últimos 5 años. Más de 200 clientes. Y empezó a cruzar datos. Día de la afirmación. Fecha de la materialización. Tiempo de respuesta del universo. Le tomó 3 semanas analizarlo todo. Y lo que encontró cambió por completo su método. Los clientes que hacían sus afirmaciones los miércoles materializaban en un promedio de 7 días. Los clientes que hacían sus afirmaciones en otros días materializaban en un promedio de 49 días. 7 veces más lento. Pero, ¿por qué? Florence fue a buscar respuestas en las escrituras antiguas. El Génesis, la Cábala, los textos herméticos, la astrología caldea, y encontró la respuesta escondida en la creación del mundo. En el relato bíblico, cada día de la semana tiene una vibración específica. Cada día carga una energía primordial diferente. El miércoles es el 4.º día de la creación, el día en que Dios creó el sol, la luna
y las estrellas. El día en que la luz fue organizada y direccionada. El día en que el tiempo y los ciclos fueron establecidos. Por eso el miércoles carga la vibración de la materialización. Es el día en que lo invisible se vuelve visible. Todos los demás días tienen propósitos diferentes. El domingo es para el descanso y la contemplación. El lunes es para la fuerza de voluntad y el trabajo. El martes es para la acción y el movimiento. El jueves es para la expansión y la abundancia. El viernes es para el amor y las relaciones. El sábado es para la conclusión y el cierre. ¿Pero el miércoles? El miércoles es el portal. El día en que la palabra hablada se materializa más rápido. El día en que las afirmaciones atraviesan el velo con menos resistencia. Florence probó su descubrimiento. Tomó a Guadalupe, la viuda sin esperanza, y le dijo: «Deja de hacer tus afirmaciones los domingos. Espera hasta el miércoles, y el próximo miércoles, a las 6 de la mañana. ¿Vas a hacer la afirmación que te voy a enseñar?» Guadalupe obedeció. El miércoles siguiente, 20 de noviembre de 1918, a las 6 de la mañana. Guadalupe pronunció la afirmación de Florence, y en 5 días llegó una carta. Una herencia de un tío lejano que nadie sabía que existía. Valor. Suficiente para pagar la hipoteca, mantener a sus hijos por 2 años y abrir un pequeño negocio. Florence anotó en su bitácora: miércoles confirmado. El portal funciona. Pero calma, porque la parte más poderosa viene ahora. No es solo hacer afirmaciones en miércoles. Hay un horario específico, hay palabras específicas, y hay un error que el 99% de las personas comete que cierra el portal, aun cuando sea miércoles. Florence descubrió que el horario ideal en miércoles es entre las 5 y las 7 de la mañana. ¿Por qué? Porque es el momento en que la energía solar está naciendo, pero la energía lunar de la noche aún está presente. Es el punto de equilibrio entre lo invisible y lo visible, entre la afirmación y la materialización. Pero ¿qué pasa si no puedes despertar a las 5 de la mañana? Florence probó otros horarios y descubrió que las 12 del mediodía también funciona. Es el punto más alto del sol, el momento de máxima luz. También es un portal, pero con una energía diferente. La mañana es para afirmaciones de dinero, trabajo, prosperidad material. El mediodía es para afirmaciones de sanación, protección, transformación personal. Ahora, las palabras. Florence creó una afirmación específica para el miércoles. No es la misma afirmación que ella usaba en otros días. Es una afirmación sintonizada con la vibración del 4.º día de la creación. Y antes de revelarte la afirmación, necesitas entender el error fatal que cierra el portal. Porque si cometes este error, aún en el miércoles correcto, en el horario correcto, con las palabras correctas, nada va a suceder. El error es dudar el jueves. Florence descubrió que el miércoles abre el portal, pero el jueves pone a prueba tu convicción. Si haces la afirmación en miércoles y el jueves empiezas a dudar, a revisar tu celular cada 5 minutos esperando un resultado, a cuestionar si funcionó, a reclamar que nada ha cambiado, el portal se cierra y tienes que esperar hasta el próximo miércoles. ¿Por qué? Porque el jueves es el día de Júpiter en la astrología antigua. Es el día de la expansión. Si dudas el jueves, la expansión ocurre en la duda, no en la afirmación. Expandes la incredulidad. Florence le enseñó esto a Guadalupe y se lo enseñó a otros 47 clientes entre 1918 y 1922. Todos materializaron. Todos. Tasa de éxito, 100%.
Pero Florence nunca publicó esto en sus libros. ¿Por qué? Porque ella sabía que si todo el mundo lo supiera, lo iban a hacer del modo equivocado. Iban a transformar el miércoles en un día mágico y a olvidar que la convicción es una orden, no una petición. Se iban a volver esclavos del calendario, en vez de maestros de la palabra hablada. Pero en 1922, el 15 de marzo, Florence anotó una frase en su bitácora personal. Una frase que resume todo. Una frase de 9 palabras que cambia el juego por completo. La frase es: el miércoles no hace milagros. El miércoles obedece a la convicción activada. ¿Entiendes la diferencia? El miércoles no es magia. El miércoles es una herramienta. Si lo estás viendo en miércoles, pon mucha atención, porque Florence Scovel Shinn decía que no existen las casualidades. Y lo que te voy a revelar ahora va a cambiar por completo la forma en que materializas tus deseos. Florence hacía lo opuesto de lo que todos los instructores espirituales enseñan sobre la materialización. Mientras que ellos te dicen que cualquier día es bueno, Florence rechazaba las solicitudes de sus clientes los lunes, martes, jueves, viernes, sábados y domingos. ¿Por qué? Porque ella descubrió algo que las escuelas esotéricas han mantenido oculto durante siglos. Tú has intentado atraer algo importante y simplemente no se te ha dado. Lo has intentado una y otra vez, cambiando las palabras, aumentando la esperanza, visualizando con más intensidad y ¿aún nada? Tal vez el problema no seas tú. Tal vez sea el día que elegiste. Y esto no es una superstición New Age. Es mecánica espiritual que Florence descifró en un manuscrito de 1918 que casi fue destruido. Prepárate, porque en los próximos minutos vas a descubrir por qué tus materializaciones pueden estar siendo bloqueadas por el calendario. Porque el miércoles tiene una vibración energética 7 veces más receptiva que los demás días. ¿Y por qué Florence anotó en su bitácora personal, el 15 de marzo de 1922, algo que nunca publicó en ningún libro? Una frase de 9 palabras que lo cambia todo. Pero antes de revelártelo, tienes que entender el contexto. Porque si no entiendes el descubrimiento de Florence, vas a usar esta verdad del modo equivocado y vas a atraer exactamente lo opuesto de lo que deseas. Es acelerador, es como viento a favor. Pero si tú no tienes la convicción activada, el viento no mueve el barco parado. Florence sabía de esto. Entonces, ¿qué es convicción activada? Es diferente de la esperanza pasiva. Esperanza pasiva es esperar. Convicción activada es declarar y vivir como si ya se hubiera dado. Esperanza pasiva dice, ojalá funcione. Convicción activada dice, está hecho. Y aquí entra la afirmación del miércoles. Florence creó una afirmación con 4 capas. Primera capa, gratitud por lo que ya existe. Segunda capa, comando claro de lo que se está materializando. Tercera capa, entrega del cómo a Dios. Cuarta capa, sellado de la palabra. La afirmación completa fue encontrada en una carta que Florence envió para Marisol en 1920. La carta estaba en un acervo particular de una familia en Guadalajara. Fue digitalizada en 2019 y lo que está escrito ahí es oro puro. Pero antes de compartir la afirmación exacta, necesitas saber cómo pronunciar. Porque Florence era muy específica sobre la entonación. No es solo leer, es afirmar. Y afirmar tiene ritmo, tiene pausa, tiene intención. Florence decía, palabra sin vida es ruido, palabra con vida es afirmación. ¿Y palabra con vida en miércoles? Es ley instantánea. Entonces,
Voy a revelar ahora la afirmación de miércoles que Florence enseñó. Y después voy a explicar cómo usarla en las próximas 24 horas para activar la materialización en 7 días o menos. La afirmación tiene 4 partes. Primera parte, gratitud. Tú comienzas así. Agradezco porque la puerta ya está abierta. Pausa. Respira. Segunda parte. Comando. Yo afirmo que aquello que es mío por derecho divino ahora se materializa. Pausa. Siente la palabra. Tercera parte. Entrega. Yo libero el cómo a la sabiduría infinita. Pausa. Confía. Cuarta parte. Sellado. Está hecho. Está consumado. Yo acepto. Florence enseñó que cada pausa es importante. No es prisa. Es siembra. Tú no lanzas la semilla corriendo. Tú plantas con intención. Pero hay un detalle que hace toda la diferencia. Antes de hacer la afirmación, necesitas preparar el ambiente interno. Florence llamaba esto de limpieza de la conciencia. Y es simple, pero poderoso. Tú te sientas en silencio por 3 minutos, cierras los ojos y mentalmente perdonas a 3 personas. Alguien que te lastimó, alguien que tú lastimaste y a ti mismo. No necesitas decir nombres. Solo siente el perdón saliendo de ti como luz. ¿Por qué? Porque el rencor bloquea el portal del miércoles. Florence descubrió esto del modo difícil. Una clienta llamada Guadalupe hizo la afirmación en miércoles, en el horario correcto, con las palabras correctas, pero guardaba rencor a su hermana hace 15 años. La afirmación no materializó. Nada. 0. Florence preguntó: Guadalupe, ¿hay alguien que tú no has perdonado? Guadalupe comenzó a llorar. Contó de su hermana. Florence dijo: en el próximo miércoles, antes de la afirmación, perdónala. Guadalupe perdonó. Hizo la afirmación de nuevo. En 4 días, una oportunidad de empleo que Guadalupe esperaba hace 3 años apareció. ¡Salario triple! Florence anotó: el perdón es llave maestra. Sin perdón, puerta cerrada. Ahora, te voy a contar algo que pocos saben. Florence también descubrió que el miércoles tiene un tipo específico de materialización que funciona mejor. No es cualquier cosa. Es algo relacionado con provisión, trabajo, dinero, oportunidad material. ¿Sabes por qué? Porque en el 4.º día de la creación, Dios creó los luminares para gobernar y organizar. Gobernar significa estructura. Organizar significa orden material. Por eso el miércoles es mejor para afirmaciones de provisión que para afirmaciones de amor o sanación. Amor, viernes. Sanación, domingo. Protección, sábado. Pero dinero, trabajo, oportunidad, miércoles absoluto. Florence testó esto con 30 clientes. La mitad hizo afirmaciones de dinero en miércoles. La mitad hizo afirmaciones de relación en miércoles. Los de dinero materializaron en promedio 8 días. Los de relación materializaron en promedio 28 días. 3 veces más lento. Después ella testó afirmaciones de relación en viernes. Mismos clientes. Materializaron en promedio 9 días. Confirmado. Cada día tiene su especialidad. Pero ¿qué pasa si tú tienes una urgencia en otro día? ¿Haces la afirmación aún así o esperas al miércoles? Florence respondió esto en una palestra de 1925. Ella dijo: urgencia verdadera no espera día. Urgencia verdadera es siempre portal. Pero si tú tienes tiempo para planear, usa el día correcto. Es sabiduría, no superstición. Y hay otra cosa. Florence descubrió que el miércoles acumula poder. ¿Cómo así? Si tú haces la afirmación de miércoles durante 4 miércoles seguidos, el efecto se multiplica. No es 4 veces más fuerte.
es 16 veces más fuerte. ¿Por qué? Porque tú estás creando un patrón de vibración en la conciencia. Es como afinar un instrumento toda semana. En la cuarta semana, la afinación es perfecta. Y ahí todo lo que tú tocas suena como debería. Florence enseñó esto para un cliente llamado Ricardo en 1920. Ricardo quería abrir un negocio propio, pero no tenía dinero. Florence dijo: haz la afirmación cada miércoles durante un mes. Ricardo hizo. En el primer miércoles, nada. En el segundo miércoles, una idea vino. En el tercer miércoles, un socio apareció. En el cuarto miércoles, el dinero completo para abrir el negocio llegó de 3 fuentes diferentes en el mismo día. Ricardo quedó en shock. Florence no quedó. Ella sabía. 4 es el número de la materialización material. 4 cantos de la tierra, 4 elementos, 4 fases de la luna, 4 semanas completan el ciclo. Ahora, la pregunta que tal vez está en tu mente: ¿esto funciona para cualquier persona o solo para quien tiene la convicción desarrollada? Florence respondió esto de forma directa. Funciona para quien obedece el principio. Convicción no es sentimiento. Convicción es acción basada en verdad espiritual. Si tú haces la afirmación en miércoles sin creer, pero obedeciendo el método, ¿el resultado viene? Florence decía que sí, porque la ley espiritual no depende de sentimiento, depende de alineación. Es como la gravedad. Tú puedes no creer, pero si saltas, caes. Pero hay un pero. Si tú haces la afirmación y después te quedas diciendo que no funciona, que es tontería, que nada va a suceder, tú cancelas, porque palabra posterior anula palabra anterior. Es ley de la palabra hablada. Boca que afirma también puede destruir la afirmación. Por eso Florence enseñaba: después de la afirmación de miércoles, silencio hasta el jueves en la noche. No te quedes hablando de la afirmación. No le cuentes a nadie. No te quedes revisando si materializó. Siembra y deja crecer. ¿Recuerdas lo que dije antes? El jueves prueba la convicción. Y el test es simple. ¿Consigues quedarte en paz sin ver resultados inmediatos? ¿Consigues vivir el día normalmente sin ansiedad? ¿Consigues confiar que está hecho aún sin evidencia física? Si consigues, pasaste el test y el viernes o sábado comienzas a ver los primeros señales. No necesariamente la materialización completa, pero señales. Una puerta abriéndose. Una conversación inesperada. Un pensamiento súbito. Una oportunidad pequeña que lleva para la grande. Florence llamaba esto de migajas divinas y decía: sigue las migajas, ellas llevan al pan entero. Tuvo un caso que Florence contó para un grupo pequeño de alumnos en 1923. Si lo estás escuchando hoy, pon mucha atención. Porque Florence Scovel Shinn decía que no existen las casualidades. Y lo que te voy a revelar ahora va a cambiar por completo la forma en que materializas tus deseos. Florence hacía lo opuesto de lo que todos los instructores espirituales modernos enseñan sobre la manifestación, mientras que ellos te dicen que cualquier día es bueno. Florence rechazaba las solicitudes de sus clientes los lunes, martes, jueves, viernes, sábados y domingos. ¿Por qué? Porque ella descubrió algo que las escuelas esotéricas han mantenido oculto durante siglos. ¿Tú has intentado materializar algo importante y simplemente no se te ha dado? ¿Lo has intentado una y otra vez, cambiando las palabras, aumentando la esperanza, visualizando con más intensidad? ¿Y aún nada? Tal vez el problema no seas tú. Tal vez sea el día que elegiste. Y esto no es una superstición
New Age. Es mecánica espiritual que Florence descifró en un manuscrito de 1918 que casi fue destruido. Prepárate, porque en los próximos minutos vas a descubrir por qué tus manifestaciones pueden estar siendo bloqueadas por el calendario, por qué el miércoles tiene una vibración energética 7 veces más receptiva que los demás días, y por qué Florence anotó en su bitácora personal el 15 de marzo de 1922, algo que nunca publicó en ningún libro. Una frase de 9 palabras que lo cambia todo. Pero antes de revelártelo, tienes que entender el contexto. Porque si no entiendes el descubrimiento de Florence, vas a usar esta verdad del modo equivocado y vas a atraer exactamente lo opuesto de lo que deseas. Una mujer llamada Lupita hizo la afirmación de miércoles pidiendo un empleo específico. El jueves, nada. El viernes, encontró una moneda de 10 pesos en la calle. Le pareció extraño, pero la recogió. El sábado, fue a comprar pan dulce. Le faltaban exactamente 10 pesos. Usó la moneda. El panadero le preguntó si conocía a alguien buscando empleo. Su hermana estaba contratando. Lupita preguntó qué tipo de empleo era. Era exactamente lo que ella había afirmado el miércoles. Migaja divina, la moneda, pan completo, el empleo. Florence decía, el universo no grita, el universo susurra, y quien está ansioso no oye susurros. Por eso el silencio del jueves es crucial. Ahora, hay algo que necesita ser dicho aquí. Y tal vez sea la parte más importante de todo lo que estás escuchando. El miércoles no es un amuleto. No es un día mágico. No es superstición. Es alineación con el orden divino de la creación. Si usas el miércoles como muleta espiritual, no funciona. Si usas el miércoles como herramienta de alineación, funciona perfectamente. ¿La diferencia? Muleta es dependencia. Herramienta es sabiduría. Muleta dice, solo funciona si es miércoles. Herramienta dice, el miércoles potencializa lo que ya existe en mí. Florence tenía una frase que repetía siempre. El calendario sirve a la afirmación, no al revés. ¿Entiendes la diferencia? Tú no eres esclavo del miércoles. Tú usas el miércoles como aliado. Y eso nos lleva a otro descubrimiento que Florence hizo. Hay un tipo de persona que materializa rápido en cualquier día. Y hay un tipo de persona que necesita estructura, de método, de disciplina. ¿Cuál eres tú? Florence decía que ambos están en lo correcto. No existe un modo equivocado de acceder al poder de Dios. Existe un modo alineado con tu naturaleza espiritual. Si eres persona de flujo, de intuición, de movimiento espontáneo, tal vez no necesites el miércoles. Pero si eres persona de orden, de estructura, de ritual, el miércoles va a ser una revolución en tu vida. Y aquí viene una verdad que puede incomodar a algunos. La mayoría de las personas que dicen que son de flujo, en realidad están en caos espiritual. El flujo verdadero es raro. El caos disfrazado de flujo es común. ¿Cómo saber la diferencia? Simple. El flujo materializa. El caos reclama que no materializa y culpa al universo. Florence no tenía paciencia para el autoengaño espiritual. Ella era amorosa, pero directa. Y ella decía, si nada está funcionando, deja de inventar excusas y obedece el principio. Prueba el miércoles por 4 semanas. Si aún así no funciona, ahí sí podemos conversar sobre bloqueos más profundos. Pero, ¿en 40 años de trabajo? Florence nunca encontró a alguien que hizo el método completo del miércoles durante 4 semanas y no tuvo resultado alguno. Nunca. 0 casos. Siempre tenía al menos una pequeña manifestación.
Y una pequeña manifestación es puerta para una gran manifestación. ¿Recuerdas a Tomás que abrió el negocio? La primera manifestación de él fue una idea. No fue dinero. Fue una idea en el segundo miércoles. Una idea parece poco, pero lo es todo. Porque una idea alineada con el propósito divino trae acción. Y la acción trae resultado. Ahora, voy a revelar algo que puede cambiar todo para ti hoy. Florence descubrió que el miércoles también funciona retroactivamente. ¿Cómo así? Si hiciste afirmaciones erróneas, plantaste palabras torcidas, activaste miedos con la boca, puedes usar el miércoles para cancelar y reprogramar. La afirmación de cancelación que Florence enseñó es poderosa. Ella la usaba así: yo cancelo toda palabra hablada en desalineación con mi bien mayor. Yo afirmo que solamente la verdad de Dios gobierna mi vida ahora. Simple, directo, eficaz. Y el miércoles, esta afirmación tiene la fuerza de apagar patrones antiguos en velocidad récord. Tuvo una cliente de Florence llamada Elena que pasaba el día entero quejándose. Se quejaba del marido, de los hijos, del trabajo, del dinero, de la salud, y obviamente nada mejoraba, porque la palabra es afirmación involuntaria. Florence enseñó a Elena a hacer la afirmación de cancelación cada miércoles durante 4 semanas y a dejar de quejarse de jueves a martes. Elena intentó. La primera semana fue una tortura. Ella percibió que se quejaba cada 10 minutos. Sin exagerar. La segunda semana, comenzó a percibir los pensamientos antes de que se convirtieran en palabras. La tercera semana, consiguió pasar un día entero sin quejarse. La cuarta semana, la vida de ella comenzó a cambiar. El marido cambió de comportamiento. Los hijos se volvieron más respetuosos. El dinero comenzó a entrar. Elena preguntó a Florence: ¿qué cambió? ¿Ellos o yo? Florence respondió: tú cambiaste la vibración. Ellos respondieron a la nueva vibración. Esa es la parte que las personas no entienden sobre la ley de atracción. No eres tú atrayendo cosas de fuera. Es tú cambiando la vibración y el universo respondiendo con un match vibratorio. El miércoles acelera el cambio de vibración. Pero hay un secreto dentro del secreto. Y aquí pocos lo saben. Florence descubrió que el miércoles más poderoso del mes es el primer miércoles después de la luna nueva. ¿Por qué? Porque la luna nueva es plantío y el miércoles es manifestación. Cuando los dos se encuentran, el efecto es exponencial. Florence testó eso durante 3 años. Tomó a 60 clientes. Dividió en 3 grupos. El grupo 1 hizo afirmaciones en cualquier miércoles. El grupo 2 hizo afirmaciones en el primer miércoles después de la luna nueva. El grupo 3 hizo afirmaciones en otros días aleatorios. El grupo 1 tuvo un 70% de manifestación en 30 días. El grupo 2 tuvo un 94% de manifestación en 30 días. El grupo 3 tuvo un 40% de manifestación en 30 días. Los números no mienten. El primer miércoles después de la luna nueva es un portal doble. Y eso nos lleva a la próxima luna nueva. ¿Sabes cuándo es? Investiga, marca y prepara tu afirmación más importante para el primer miércoles después. Esa es tu ventana de oro. Ahora, necesito hablar sobre gratitud, porque la gratitud en el miércoles tiene una función específica. No es solo sentimiento, es activación. Florence decía: gratitud sin razón es fe pura, y la fe pura en el miércoles es un comando instantáneo. ¿Cómo hacer gratitud sin razón? Tú agradeces por lo que aún no ha llegado. Tú agradeces como si ya estuviera aquí. Tú no dices, ojalá venga. Tú dices, gracias porque ya llegó.
Florence enseñó eso a una cliente llamada Sofía que estaba al borde del desahucio. Debía 3 meses de renta. No tenía de dónde sacar. Florence dijo: «El próximo miércoles vas a agradecer por el dinero de la renta como si ya estuviera en tu cuenta». Sofía pensó que era una locura, pero lo hizo. El miércoles, a las 6 de la mañana, ella habló: «Yo agradezco por los 3 meses de renta que ahora están pagados. Gracias, Dios, porque está hecho». El viernes, una tía lejana que Sofía no veía hacía 10 años llamó. Dijo que tuvo un sueño con Sofía y sintió que debía enviarle dinero. Envió el valor exacto de 3 meses de renta. ¿Coincidencia? Florence decía: «Coincidencia es Dios actuando anónimamente». Y aquí quiero hacer una pausa para hablar sobre este canal. Acabas de recibir información que las escuelas esotéricas cobran miles de dólares para enseñar. Acabas de descubrir el decreto del miércoles, el método de 4 semanas, la conexión con la luna nueva, el decreto de cancelación, todo basado en manuscritos raros de Florence Scovel Shinn. Esta sabiduría estuvo oculta por décadas. Pocos canales revelan los métodos originales de Florence, porque exige investigación profunda, acceso a archivos históricos, estudio de bitácoras personales que no todos conocen. Si este mensaje te tocó el alma, si esta verdad resuena en tu interior, honra el conocimiento. El super thanks que ves ahí abajo no es solo apoyo financiero, es tú activando la ley de la circulación que Florence enseñó. Energía estancada se pudre. Energía circulando se multiplica. Cuando le das clic a ese corazón dorado, estás diciendo: «Esta sabiduría merece alcanzar a más personas». No eres solo espectador, eres guardián de esta verdad. Y cada contribución crea olas de abundancia que regresan a ti multiplicadas. Sé parte de quienes difunden las enseñanzas auténticas de Florence. Juntos estamos rescatando la ley de la atracción verdadera, sin distorsiones modernas. Ahora, volviendo al tema, hay una última cosa sobre el miércoles que necesita ser revelada. Florence descubrió que el miércoles también es día de revelación, no solo de materialización, de revelación. ¿Qué significa eso? Significa que los miércoles recibes insights, descargas espirituales, claridad sobre los próximos pasos. Es el día en que la intuición habla más alto. Por eso Florence siempre agendaba las consultas más importantes los miércoles. Ella decía: «Si tienes una decisión grande que tomar, espera al miércoles. Si necesitas una respuesta divina sobre qué camino seguir, pregunta el miércoles. La respuesta viene más clara, más rápida, más confiable». Y hay un ritual simple que Florence hacía cada miércoles por la mañana. Antes de cualquier afirmación, ella preguntaba: «Dios, ¿qué necesito saber hoy?». Y se quedaba en silencio por 5 minutos, apenas escuchando. Las mejores ideas de Florence vinieron en esos 5 minutos de silencio los miércoles. Las afirmaciones más poderosas fueron reveladas así. Las soluciones para casos imposibles aparecieron en esos momentos. Silencio en miércoles no es ausencia, es presencia, presencia de Dios hablando directo contigo. Y aquí está la transformación final que quiero entregarte hoy. No te vayas de este video solo con información. Sal con acción, porque información sin acción es entretenimiento espiritual. Y tú no viniste aquí por entretenimiento, viniste por transformación. Así que esto es lo que vas a hacer. Toma papel y pluma ahora. Eso mismo. Ahora. Y escribe el próximo miércoles que viene, fecha completa. Después escribe el horario. 6 de la mañana o mediodía. Elige uno. Ahora escribe la afirmación.
puede ser la que Florence enseñó. Agradezco porque la puerta ya está abierta. Decreto que aquello que es mío por derecho divino ahora se manifiesta. Libero el cómo a la sabiduría infinita. Está hecho. Está consumado. Lo acepto. O puede ser una afirmación tuya, alineada con tu necesidad específica. Pero tiene que ser clara, corta, afirmativa. Nada de tal vez. ¿Quién sabe? Si es posible. Una afirmación es una orden, no una petición. Escribe la afirmación debajo de la fecha. Léela en voz alta. Ahora para probar. Siente si resuena. Si resuena, está listo. Si no resuena, ajústala hasta que resuene. Ahora, última parte. Escribe encima del papel, bien grande, miércoles sagrado. Y coloca ese papel donde lo vas a ver cada mañana, en el refrigerador, en el espejo del baño, en la mesita de noche, donde miras primero al despertar. ¿Por qué? Porque necesitas recordar. La mente olvida. El papel recuerda. Y el miércoles por la mañana. Cuando te despiertes, el papel va a estar ahí, llamándote. Ahí te levantas, bebes agua, te sientas en silencio, perdonas a 3 personas mentalmente, respiras profundo 3 veces y dices la afirmación. Con calma, con intención, con convicción. Y después, silencio. Vive el día, trabaja, come, conversa. Pero no te quedes hablando de la afirmación. No te quedes checando el resultado. Siembra y deja que Dios haga crecer. El jueves, la prueba. ¿Consigues estar en paz? ¿Consigues confiar? ¿Consigues vivir sin ansiedad por el resultado? Si lo consigues, has pasado. Y el viernes o sábado, los señales empiezan. Y si haces esto por 4 miércoles seguidos, siguiendo el ciclo completo que Florence enseñó, tu vida no va a ser la misma. No estoy exagerando. Es un hecho. Es ley. Es como Florence lo vio suceder cientos de veces. Pero tienes que hacerlo. Tienes que probar. Tienes que obedecer el principio. Porque la ley espiritual no negocia. O te alineas y funciona. O no te alineas y no funciona. Así de simple. Y una última verdad antes de terminar. Florence decía que el milagro más grande no es la manifestación. Es la transformación interna que sucede en el proceso. Porque cuando aprendes a confiar, a esperar en paz, a vivir en fe activada, te conviertes en una persona diferente. Y una persona diferente atrae una vida diferente. No es solo el dinero que llega, es la versión mejorada de ti que aparece. Y esa versión atrae oportunidades, personas, sincronicidades que la versión antigua ni siquiera podía ver. El miércoles es un portal, pero tú eres la afirmación. El miércoles acelera, pero tú eres el poder. El miércoles abre, pero tú atraviesas. Florence lo sabía. Y dejó este legado para ti. Úsalo con sabiduría. Úsalo con gratitud. Úsalo con fe. Y el próximo miércoles, recuerda este video. Recuerda a Florence. Recuerda a Margarita. A Ruth. A Tomás. A Alicia. A Elena. A Sara. Recuerda a todos los que probaron y vieron lo imposible suceder. Y tú vas a ser el próximo. Está hecho. Está consumado. Acéptalo. Ahora cuéntame aquí en los comentarios. ¿Eres del equipo que manifiesta en cualquier día o del equipo al que solo el miércoles le funciona de verdad? Florence probó que los días tienen vibraciones diferentes. ¿Cuántos aquí ya han materializado algo poderoso un miércoles sin saber el secreto? Comenta ahora el día de la semana que fue tu mayor manifestación hasta hoy.